La idea es que comprenda que el desarrollo Polkadot va más allá de una IBM y de Solidity, que regularmente es como el primer punto de acceso para poder interactuar en un protocolo. A ver, yo estoy seguro que alguien de aquí ha hecho algún minteo, ha comprado algún token, no sé, levanta la mano. Los que hayan desarrollado también una aplicación descentralizada en alguna red, por ahí sé que hay algunos. Entonces, seguramente el primer punto de contacto fue a través del lenguaje de programación Solidity, que está basado es muy similar, dicen, al lenguaje como es JavaScript, un lenguaje de alto nivel, que es más comprensible para el ser humano. Entonces, eso tiene ventajas al momento de desarrollar, pero que ha presentado ciertas desventajas al momento de la ejecución y también el tipo de funciones que puedes desarrollar, ¿no? Pero esto no quiere decir que estamos queriendo hacer un lado una IBM o el lenguaje de Solidity o que esté mal. Incluso en el mismo ecosistema de Polkadot tenemos parachains, que son blockchains construidas, como mencionaron, con Substrate, que son digamos, una interpretación de la IBM para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones también con Solidity, como NIMBY. Incluso esta última semana hubo una noticia muy interesante donde otra parachain que también es IBM, llamada Astar Network, te permite crear, obviamente, contratos con Solidity, pero también ya tienen implementado el lenguaje de programación Git para que el desarrollador tenga la opción de poder desarrollar como mejor le parezca, ¿no? Entonces puede ser un buen punto de entrada, pero el objetivo es que poco a poco los desarrolladores empiecen a crear aplicaciones a través del lenguaje de programación Inc. Bueno, Inc. es un lenguaje basado en Rust. Se le añaden ciertos atributos, tomando como atributo esas diferencias esas características que hacen diferente un objeto u otro. También permite crear WASM Smart Contracts. Él les mencionaba sobre la red de Vara que se puede crear, ¿no? Que es una red WASM. En este caso podemos crear desde el contrato también, que se conviertan rápidamente a ceros y unos. Y es uno de los lenguajes, no es el único, es uno de los lenguajes que los programadores en Polkadot pueden utilizar para crear contratos inteligentes, ¿no? A ver, ¿por qué Rust para contratos inteligentes? Uno de los principales que agradezco al Arthur que me ayudó en esta parte, eh, es que al momento de hacer el compilado de tu contrato, a diferencia de Solidity, que te puede mostrar ciertos errores o te puede decir este tipo de función está rara, no es muy comprensible, la retroalimentación que te arroja al momento de compilarlo es más clara. Eso te permite evitar errores o que rápidamente puedas detectar vulnerabilidades en tu contrato, ¿no? Y también la concurrencia, que esto seguramente muchos lo hemos visto, que cuando hay cierta actividad o alta actividad en las redes, se empiezan a acumular transacciones, eso hace que se alenten que eso hace que se alente la validación de las transacciones, ¿no? Y de repente ahí vemos que la transacción se queda bastante tiempo queriéndose ejecutar. Entonces, gracias a que Rust es un lenguaje más o que optimiza tu código, puede evitar que se generen este tipo de tiempo de ejecución en los contratos. Y bueno, Watson, ¿no era otra antes? ¿Regresan? ¿No había otra? Ok, entonces regresan, ya vale. Ok, Watson es un formato de código binario portable que se utiliza para poder optimizar el código y te permite desarrollar en diferentes lenguajes, no solamente Rust, sino también sé que es C++, por eso Go. Entonces, se busca que también a través de este desarrollo de Inc, que está basado en Rust, podamos utilizar también la tecnología Watson en los smart contracts. Pero una de las cosas que me gustó del equipo de Parity es que desde hace tiempo se detectaba hacia dónde se podía o se iba a mover la industria del desarrollo, hablando de la web en general, ¿no?
Wasm no es exclusivo de Web3, sino que hay grandes empresas como por ejemplo Photoshop. No sé si alguno de aquí ha utilizado o utiliza Photoshop o cualquier aplicación de escritorio que, bueno, lo descargas, el código se ejecuta en tu computadora. Esto lo hace, pues, no tan optimizado, no te permite, o no te abarca disco duro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace que baje el rendimiento de tu PC. Pero, ¿qué pasa con Wasm? Que puedes crear una versión web mucho más potente sin necesidad de descargar el código, ya que este código se puede compilar desde el navegador. Y no sé si han visto que tienen muchas aplicaciones están mudando sus funciones o una versión móvil mucho más potente o añadiendo funciones, pues es gracias a la tecnología de Wasm. Entonces, por ejemplo, un filtro de edición que a lo mejor en el navegador con JavaScript no lo pudieras lograr, pues al utilizar lenguajes como C++, Rust, etcétera, etcétera, y hacer la combinación a Wasm sea mucho más óptimo para que tengas aplicaciones más potentes en la web y que puedas presentar al usuario sin la necesidad de hacer una descarga, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó, que se dirigen hacia donde va el rumbo de la web en general. Ahora, ¿por qué WebAssembly o Wasm para Smart Contracts va con los mismos objetivos, ¿no? de utilizar Rust, que tiene un alto performance, ya que puedes, como decíamos, tener mejor rendimiento al ejecutar tus aplicaciones sin la necesidad de descargar alguna aplicación de escritorio, ¿no? El tamaño compacto, que al convertirse el código en ceros y unos, pues se genera un tamaño menor para que al momento de ejecutar ya sea el contrato o tu aplicación pueda correr de mayor forma. Y una máquina virtual en general que, pues, en su mayoría las Wasm Virtual Machines lo pueden leer, ¿no? No solamente, por ejemplo, en este caso de Polkadot, si hay una Virtual Machine similar en otra red, pues a lo mejor también puedes utilizar tu contrato para poderlo ejecutar. Ahora, unas diferencias de Ink con Solidity. Bueno, estas son tres. Las tomé de la documentación oficial, creo que son como las más importantes, que es como mencionaba, Ink lo puedes ejecutar en su mayoría en las Wasm Virtual Machine, a diferencia de Solidity, que es un código que está diseñado específicamente para la Ethereum Virtual Machine. El código que se utiliza, la forma de compilarlo, la forma de compilar ese código, el código de Ink, lo puedes compilar a Wasm para que se convierta en ceros y unos, y Solidity tiene su propio sistema de compilación, que es la IBM Bytecode. Y pues el lenguaje, en Ink se utiliza Rust, y Solidity, bueno, pues es el lenguaje, no es un link que se puede, es un lenguaje como tal. Ahora, he detectado que muchas personas, incluso del ecosistema de Ethereum y de blockchains en IBM, han tratado de aprender o de mudar a Rust de manera general. Sé que por ahí hay también otras redes que implementan ya esta tecnología de Rust, pero he escuchado que no es tan fácil aprender, ¿no? Alguien que viene de Web 2, que programa en JavaScript, quizás la curva de aprendizaje para aprender a desarrollar el Solidity no es tan grande. Pero ¿qué pasa cuando quieren empezar a aprender un lenguaje como Rust, o bueno, utilizar el framework como Substrate, Ink? Pues que la curva es mucho más larga, ya que, bueno, Rust es un lenguaje de bajo nivel. Entonces eso hace que sea más complejo, no es tan sencillo migrar, ¿no? A lo mejor si tú desarrollas en frontend y pasarte directo a Rust. Entonces yo decía, pues vale la pena hacer que los desarrolladores tengan que pasar por esa curva si el impacto en la experiencia del usuario no va a valer la pena. Entonces, ¿para qué lo hacemos? No, mejor se queda
te quedas con Solidity y nos seguimos igual, y que todas las parachains lean o tengan sean IBM, ¿no? Y ya no nos comunicamos. Pero yo traigo dos casos de uso, que es ya opinión personal, también de lo que he estado leyendo. Una es la optimización, como en los protocolos, como mencionaba en Devara, que bueno, en rendimiento es mucho mejor, ¿no? Al momento de ejecutar. Pero en la capa de aplicaciones se maneja un concepto en nuestro ecosistema llamado de NFTs 2.0. Yo creo que aquí todos, o la mayoría, conocen NFTs. No sé si alguno tenga, que levante la mano. Ok. Bueno, entonces saben que es un token no fungible, se queda estático, no puede tener, digamos, variaciones. Y si te toca un NFT que no tiene cualidades raras o mucha rareza, pues así quedó. Igual en la metadata, que no hay ese cambio de estado en la metadata como para poder incrementar tus habilidades si fuera un NFT para gamificación. ¿Qué pasa con ese tipo de lenguajes? Al ser de bajo nivel, pues también te permite crear contratos y aplicaciones más complejas. Este tipo de estándar de NFT 2.0 habla de un token no fungible que puede poseer ya de manera, digamos, inherente otro tipo de tokens. Como, por ejemplo, imaginemos el juego de Fortnite, que tienes un personaje principal y este personaje principal tiene un inventario, pero también tiene habilidades. Entonces, que te pueda permitir estar jugando con este mecanismo para hacer la gamificación. Tienes un token fungible, un token no fungible que puede poseer otros tokens no fungibles, incluso tokens fungibles que ya pueden ser monedas de juego. Entonces, con esto al desarrollador le permite crear esta colección, crear todo un sistema de gamificación y, pues bueno, ahí metiendo comerciante de Polkadot, pues aprovechar las ventajas para, por ejemplo, con XCM, que lo mencionaba Javier, que puedes ya en la versión 3 se va a poder exportar activos o tokens no fungibles de una red a otra. Entonces haces el lanzamiento, por ejemplo, en Nasdaq o en RNRK, que se puede desarrollar con este tipo de tokens 2.0, puedas exportarlo a la red de gamificación como Ayuna, y ahí ya puedes conectar tu juego y empezar a darle utilidad de este tipo, ¿no? Y ya los tokens regresaron, las transacciones. Entonces este es un tipo de caso de uso que a mí se me ocurrió, que pudiera darle ese enfoque y decir, bueno, sí vale la pena, ¿no? Apenas está en crecimiento este tipo está en una etapa de desarrollo y ya hay ciertas cosas que se pueden hacer. Incluso tenemos una librería, bueno, son dos, pero esta es como la que más ha implementado cosas, que se llama OpenBrush.io, donde ya te ponen a tu disposición los estándares tradicionales, un tipo RC20, 721, 1155. Vamos a ver qué más implementan para que te puedan utilizar los desarrolladores y poder crear, pues, más cosas, ¿no? El objetivo no es quedarse ahí con los estándares que ya se conocen. Vamos a ver qué tipo de tokens o de estándares se puede crear con ese tipo de... Está muy interesante. También es algo nuevo, se llama Incubator, que es una, digamos, como una incubadora de proyectos que están ofreciendo grants para desarrolladores, para que puedan crear aplicaciones, recibir un apoyo y poder impulsar la capa que pueden aportar a la capa de aplicaciones y que puedas tener el apoyo del equipo. Y bueno, eso es de manera general hacia dónde se dirige el desarrollo de Polkadot, que va en dos sentidos, ¿no? Mejorar el rendimiento, tanto a nivel protocolo, capa de aplicaciones, pero que también el usuario sienta ese cambio con aplicaciones más potentes y complejas, sin la necesidad de esperar tanto o que haya errores en el código. Entonces, les agradezco, chicos. Preguntas después, preguntas después.